bienvenidos a un nuevo programa de entrevistas hoy.com de Lora Televisión. Hoy vamos a hablar del ingreso mínimo vital. El COVID-19 no solo nos ha hecho padecer una terrible crisis sanitaria, sino que también nos ha legado, desgraciadamente, una crisis socioeconómica que ha hecho, según los datos de hoy en la prensa, que el PIB, Producto Interior Bruto, caiga un 5,2% en este primer trimestre. Se están buscando salidas para que todos, sin que nadie se quede atrás, y podamos seguir viviendo dignamente y que no tenga nadie que vivir ni de la caridad ni de las limosnas de las ONG, aunque de momento tengan que ser necesarias. En los últimos 40 años se han implementado dos leyes y decretos importantísimos en todos los ámbitos: económico, social, político, cultural. Pero hoy queremos destacar y poner en valor dos de ellas por su importancia social. Una fue, en su momento, la Ley de la Dependencia, y la otra, el decreto recientemente aprobado del ingreso mínimo vital, del que hablaremos hoy. Ya en su momento la Comisión Europea ha recordado al gobierno español que necesitamos reforzar el sistema de protección social referido a las rentas mínimas ante el aumento desproporcionado de las desigualdades, agravada ahora naturalmente con la pandemia en la que estamos inmersos, con el objeto de reducir la pobreza y la exclusión social, que según recoge el último informe FOESA supera más de 2,5 millones de personas, lo cual representa aproximadamente un 18,4% de la población española. Ante la complejidad del lenguaje y los mecanismos burocráticos, y más en la era digital en la que estamos, los conceptos administrativos dificultan y mucho el acceso a la hora de tramitar alguna gestión, como es la que hoy nos trae a colación en nuestro programa, referida a la solicitud del ingreso mínimo vital. Interpretar correctamente un decreto ley, la verdad es que no está al alcance de todo el mundo. Por ello, hoy en este programa queremos contribuir, junto con otras organizaciones que ya lo hacen altruistamente, a aclarar el contenido de este decreto ley que recoge la normativa para todas aquellas personas que sean destinatarias del mismo. Bien, pues para ello tenemos con nosotros a Aurelio Garnica Díez, que son, se los puedo asegurar, de los que se leen de punta a rabo todos los decretos leyes. Aurelio es abogado laboralista, fue director de los servicios jurídicos de Comisiones Obreras de Andalucía y es colaborador de varios periódicos digitales de la capital hispalense. Aurelio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Federico, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros de nuevo. Igualmente. ¿Cómo andamos de salud? Estupendamente, ¿no? Bien, bien, sí. Bueno, pues vamos a ver. Aurelio, si somos capaces de descifrar un poquito ese lenguaje técnico administrativo del que vienen revestidos todas las leyes. Está ahí todas las leyes. ¿Cómo podríamos, así de entrada, definir qué es el ingreso mínimo vital, el IMV? Sí. Vamos a ver, claro, las leyes son complicadas. Fijaros que este Real Decreto Ley son 45 hojas del Boletín Oficial del Estado y 35 son texto articulado, son ya normas jurídicas. Claro, resumir
en poco tiempo todos los... es también difícil y hay que intentarlo. Por lo tanto, siempre habrá que estar a lo que vaya diciendo la norma. Vamos a intentar divulgarla. Claro, lo primero que diríamos del ingreso mínimo vital es que es una prestación, o sea, el cambio fundamental que provoca este Real Decreto Ley es que establece una nueva prestación de la Seguridad Social. A partir de ahora, el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene una nueva prestación, que es la del ingreso mínimo vital. Igual que existe la pensión de jubilación o la pensión de invalidez o la pensión de viudedad. Ese es el cambio que es, digamos, fundamental. Y por lo tanto, esa pensión ya afecta a toda España, a todas y a todos los ciudadanos de España. O sea que queda inserta en lo que es la seguridad social. La seguridad social es una prestación de la seguridad social. Dentro de la seguridad social hay dos tipos de prestaciones que se llaman prestaciones contributivas y prestaciones no contributivas. Eso es lo que las dos cositas que hay que tener claras. Las contributivas son las que vamos haciéndonos derecho porque estamos cotizando a la seguridad social y según coticemos más años, según la base nuestra de cotización sea superior, pues nos quedará una prestación mejor o peor. Y va entonces con una cierta proporción a los años cotizados y a la cuantía que hemos cotizado. Y las no contributivas, en cambio, son para cuando nos encontramos en una situación de necesidad y no hemos cotizado y no tenemos periodos de cotización suficiente o no se está dado de alta en la seguridad social, la seguridad social cubre determinadas situaciones de necesidad. Y a esta segunda clase pertenece... Eso es. Entonces, el ingreso mínimo vital es una nueva prestación no contributiva de la seguridad social. Hay, por ejemplo, también la pensión de jubilación no contributiva y la pensión de invalidez no contributiva para las personas que no tenían o no tienen cotizaciones suficientes. Entonces, eso es lo importante. Incluso, lógicamente, entonces, la financiación es distinta. En un caso, las contributivas vienen vía cotización a la seguridad social y las no contributivas es vía impuestos y se aporta la seguridad al INS en presupuestos del Estado, vía impuestos. Bueno, ¿y qué persigue el gobierno con esta nueva prestación? ¿Era un espacio que estaba al descubierto, un espacio sin cubrir? Sí. ¿O es algo novedoso? Sí. Vamos a ver, ¿qué busca? Yo creo que fundamentalmente lo que se busca es acabar o por lo menos mitigar mucho lo que podemos entender como pobreza severa. Pobreza severa. No lo que se entiende como riesgo de pobreza, sino como pobreza severa. Normalmente se entiende como pobreza severa las personas, familias en las que ingresan menos del 40% de la renta mediana que hay en España y que publica el Instituto Nacional de Estadística. Hay una encuesta que permite sacar cuál es la renta mediana en España o en una comunidad autónoma. Y digamos, eso es lo que este ingreso mínimo vital va a permitir, que muchas de las familias y personas que están padeciendo pobreza severa dejen de padecerla, ¿vale? Y más bien pasen a estar en riesgo de pobreza. Esa sería la filosofía. Estaba cubierto. Las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas, en el año 89, el primero fue el País Vasco, estableció lo que podríamos llamar un ingreso mínimo vital, ¿vale? Fue la primera comunidad autónoma que la hizo. Y prácticamente en los 2 años siguientes, en los siguientes años, lo empezaron ya a hacer todas las comunidades autónomas. Pero lo que ocurre es que cada una lo ha organizado de manera diferente. Diferente. ¿Vale? Entonces, de manera diferente. Entonces hay unas que cubren más y otras que cubren menos. Unas que es una ayuda que es temporal,
que hay que pasarse otro tiempo sin cobrarlo para luego poderla cobrar. Las que son más elevadas, pues es la del País Vasco, Navarra y Cataluña. Y las demás son menos elevadas. Entonces, el ingreso mínimo vital, al ser una prestación de la Seguridad Social, va a provocar cambios profundos en todo esto. Parece ser que el gobierno ya tiene hecho algunos números, porque piensa que los destinatarios pueden ser unos 850.000 hogares, que suponen 2.300.000 personas, ¿eh? Sí, sí. Y entendiendo por hogar no el clásico típico hogar de toda la vida, sino parece ser que hay 14 tipos de hogares diferentes, ¿no? Sí, Pero sí. hay un elemento importante que es la unidad familiar, ¿no? Sí, A sí. ver, Bueno, a ver si no nos... llama la norma no llama unidad familiar, ¿vale? Llama unidad de convivencia. Unidad de convivencia. Unidad de convivencia. ¿Por qué? Porque quiere abarcar incluso a situaciones que propiamente no serían una familia, ¿vale? Propiamente no serían una familia. Lo normal es que la mayoría de las personas afectadas estén formando lo que entendemos como unidad familiar, pero pudiera darse el caso de que no. Por ejemplo, personas mayores de 23 años y 65, que ahora ocurre, que conviven en un mismo piso, por ejemplo, porque no se lo pueden pagar. No se pueden pagar uno solo en un piso y aún sin formar familia, sin ser pareja de hecho, están conviviendo. Pues una de las unidades de convivencia es esta. Exige algún requisito más que a los que son propiamente unidad familiar, pero puede ser ese caso. Por eso podríamos decir que en principio la mayoría serán unidades familiares, pero también se prevén otro tipo de situaciones, ¿eh? Sí. Cuando se habla de vulnerabilidad económica, Sí. Tú ya has hablado de la pobreza severa, Sí. pero también está ocurriendo que ahora nos encontramos antes y después de la pandemia más todavía con una nueva franja social que son los nuevos trabajadores pobres. Es decir, Sí, sí. normalmente siempre un trabajador que ha cobrado su salario pues nunca se ha considerado sociológicamente pobre. Hoy podemos hablar de trabajadores que están trabajando, pero que desde el punto de vista económico son pobres porque no llegan con su salario a cubrir todas las necesidades dignamente. Sí. Sí. Sí, claro, eso ya va a depender también de la situación de esa unidad de convivencia que tenga, ¿vale? Entonces, va a ser ese tema el que va a determinar, ¿vale? El decreto a quienes considera vulnerables Pues económicamente. mira, el decreto, como la misma expresión dice, es un ingreso mínimo vital. Entonces, digamos, ¿qué es lo que pretende el decreto? Garantizar una renta. Es decir, que cada unidad familiar alcance al menos un nivel de renta. Y si no alcanza ese nivel de renta, yo le doy esta prestación hasta que la alcance, hasta que permita alcanzar ese nivel de renta. Entonces, quizás sería bueno ver el gráfico que tenemos de renta garantizable, que lo ha publicado, está lógicamente forma parte del decreto, es un anexo que está en el decreto y que el Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el folleto explicativo que tiene, pues ha hecho una presentación que es casi establecer esas 14 unidades familiares y qué renta les garantiza cada una de ellas según su situación. Sí, este puede ser el cuadro a que te refieres. Exactamente, ese es el cuadro al que se me refiero. Yo no Si sé se si se ve, verá bien, pero sí, se ve bien, ahora mismo se ve bien. Mira, pues es, por ejemplo, si vive un adulto solo, pues se le garantiza su renta en 5.538 euros al año.
Si vive un adulto y un niño, se garantiza 8.418 euros al año. Si vive un adulto y dos niños, pues 10.080 euros al año. Y así vamos formando agrupaciones de un adulto y tres o más niños, luego dos adultos y un niño, dos adultos, dos niños, tres adultos, un niño, y hasta que lo máximo que garantiza son 12.184 euros. Entonces, lo que este Real Decreto Ley busca es que ninguna de estas unidades familiares o de convivencia, según la situación en la que se encuentren, sus ingresos sean inferiores a esa cuantía, ¿vale? Por lo tanto, si tenemos un adulto que vive solo y tiene un trabajo a tiempo parcial y eso le permite un salario que no alcanza 5.538 euros al año, pues en el INS lo que le van a hacer va a ser: ¿qué dinero has ingresado en el ejercicio anterior al que me estás pidiendo el ingreso mínimo? 3.000 euros. ¿Es lo que has ingresado, por ejemplo? Pues yo te completo hasta que alcances 5.538. Es decir, yo te voy a dar entonces una prestación, una ayuda de 2.538 euros a lo largo del año. ¿Se entiende? Entonces, lo mismo con cualquier otro. Si tenemos dos adultos y dos niños, pues se le garantiza 10.523. Si entre esos dos adultos han obtenido 9.000 euros al año, pues el ingreso mínimo vital será 1.523 hasta alcanzar la renta que se le garantiza. ¿Vale? Entonces, ese es el mecanismo. Ese es el mecanismo, ¿vale? Entonces, claro, por eso cuando yo he dicho fundamentalmente va a impedir que personas caigan en una situación de pobreza extrema. Pues los cálculos que hay del INSS y del Instituto Nacional de Estadística en casos de pobreza severa, en casos de pobreza severa, anda muy cercano a estas cantidades. ¿Vale? Tú has hablado de, podríamos decir, requisitos económicos, ¿no? Pero ¿qué otros requisitos son necesarios para ser beneficiario? Eso es. El primer requisito, como hemos visto, entonces sería el de la vulnerabilidad económica. Eso. El de la vulnerabilidad económica es que el que no alcanza a las cantidades que tú has dicho. Estas cantidades. Y entonces yo te complemento esa cantidad. Bueno, sí habría que matizar una cosa, ¿eh? Hay que tener en cuenta que no todos los ingresos que puedo tener se me tienen en cuenta, ¿eh? O sea que si recibo, por ejemplo, un hijo mío recibe una beca de estudios, esa beca no se considera un ingreso. Si una familia recibe una ayuda para el alquiler, eso no se considera un ingreso. Ese dato es importante, ¿eh? O sea, por eso hay que tener en cuenta, hay que matizar. Ahora, si conmigo vive una persona mayor de 65 años y tiene una pensión contributiva o no contributiva de jubilación, sí se tiene en cuenta, ¿vale? Ese sí se tiene en cuenta. Si percibo, este dato también es importante tenerlo en cuenta. Las rentas mínimas garantizadas de las comunidades autónomas que antes hablamos, ¿vale?, son compatibles. Es decir, no se tienen en cuenta. No se tienen en cuenta por parte de la Seguridad Social, pero sí pueden ser incompatibles porque la legislación autonómica lo diga. Eso, si quieres, luego podemos hablar, porque yo creo que provocará unos cambios. Sí, al final podemos hablar de eso. Que aunque hemos hablado de vulnerabilidad económica y en principio es así, pero como veis, tiene muchos matices. Otro requisito que se pide, por ejemplo, que es importante que se conozca: el de residencia legal en España. O sea, tengo que residir legalmente en España de forma efectiva y al menos, si soy mayor de 23 años y menor de 65, que es el otro requisito, como veremos, tengo que ser, por lo menos eso ha tenido que ser de un año.
O sea, cuando yo solicite el ingreso mínimo vital, el año anterior he tenido que estar viviendo efectivamente en España y de forma legal. ¿Esto qué quiere decir? De forma legal, que el que entre por una patera no está residiendo en España legalmente. La persona que haya entrado en España por una patera irregularmente, mientras no regularice su situación, no puede percibir el ingreso mínimo vital, aunque se encuentre en una situación de vulnerabilidad económica. Y residir un año mínimo en España. Pero siempre legalmente. Siempre legalmente. Que si yo he entrado irregularmente, aunque esté 5 años en España y resida 5 años en España, esos 5 años no he estado residiendo legalmente. ¿Vale? Luego, por lo tanto, reúno el requisito de que resido en España un año, pero no que haya sido legal. Luego no tendría ingreso mínimo vital y digo, aunque se encuentre en una situación de vulnerabilidad económica. Es que hay veces que dicen, los primeros que van a recibir esto son los extranjeros, los inmigrantes, los efecto llamada de esta ayuda. De efecto llamada, nada. Bulos intencionados. Bulos intencionados, sí. Para desprestigiar lo que es una tarea noble, ¿no? Noble, y que es sacar a las personas de la pobreza extrema, de pobreza severa. Bueno, el otro requisito es la edad. Es decir, una persona mayor que tenga los 65 años no puede acogerse al ingreso mínimo vital. Y es lógico, porque puede acogerse siempre, en todo caso, a la pensión o contributiva o no contributiva de la seguridad de jubilación. Y se pide también que sean mayor de al menos tener 23 años. Y hay casos, ¿vale? Sí hay casos en los que puede haber menores de 23 años que si tienen hijos a su cargo o menores a su cargo, también pueden, en determinadas circunstancias bastante amplias, pueden solicitar el ingreso mínimo vital. Ya llevamos tres requisitos. Uno, vulnerabilidad económica, la legalidad de residencia y la edad. ¿Hay algún otro requisito? Sí, si estoy en edad de trabajar, y no tengo trabajo, tengo que estar inscrito en el servicio público de empleo. O sea, tengo que estar solicitando trabajo, ¿vale? O sea, tengo que estar inscrito en la oficina de empleo. En las oficinas de empleo, ¿vale? Y en la de la residencia legal, que hemos dicho antes, para los inmigrantes, hay una serie de excepciones que son muy limitadas. Es el caso fundamentalmente de explotación sexual y de trata de personas. Es decir, en esos casos se puede no ser necesario la residencia legal, ¿vale? Son en los únicos casos que podrían afectar. Tenemos... Esos son prácticamente los requisitos fundamentales, ¿eh? O sea, son los requisitos fundamentales. Vamos. Sí. Y consecuentemente, todos esos requisitos necesitan una documentación. Ahí está, claro. Entonces, es importante para que esta conversación que tenemos, esta entrevista, sea aclaratoria, pues bajar un poquito a ver qué tipos de documentos son necesarios a la hora de presentar, que ya veremos después dónde, cuándo y cómo, cuáles son los documentos necesarios e imprescindibles. Son los requisitos lógicos y además le vienen muy bien recogidos la solicitud. Como hay que rellenar, lógicamente, una solicitud, las indicaciones le van a ser claras. Pues desde el DNI, el libro de familia, para los extranjeros, el número de la identificación de extranjería, el permiso, lógicamente, de residencia, porque si no tiene permiso para acreditar la residencia. El certificado de empadronamiento, vamos. Los certificados de empadronamiento para acreditar todas las personas que viven en una misma unidad de convivencia y
¿Y cómo se acredita la vulnerabilidad económica? Pues ese puede ser, digamos, el que puede ser más complicado, ¿eh? Pero, ¿qué hace entonces el INS? Pues que te va a pedir autorización, le va a pedir autorización al que solicite el ingreso mínimo vital de que le permita acceder a todos los datos que tiene Hacienda, el catastro, donde se registran los bienes, ¿vale? Entonces, por ahí podrían siempre tener acceso a los ingresos que una unidad de convivencia tiene, ¿vale? Y luego está siempre la obligación de que yo le van a pedir tengo que dar la información correcta, ¿eh? Tengo que dar la información correcta. Entonces, resumiendo, los documentos que hacen falta son el DNI, la papel que acredite la residencia legal, y un año de residencia, certificado de empadronamiento que lo lleva consigo, el libro de familia o el certificado del registro civil. Bueno, en algún caso, en los menores, hay que tener en cuenta que en los menores de 23 años, en algún supuesto de algún menor de 23 años, vamos a poner un ejemplo que yo creo que es al que está pensando la norma, una persona con 21 años que se independiza de la familia, no tiene todavía justo para tirar, y se va a vivir con un amigo o con 2 amigos o con 3 amigos en un piso. Pues en ese caso no se pide un año de residencia, digamos, en España continuada, sino de 3 años, ¿vale? Para que no, en cuanto no empiece ahora el personal, en cuanto cumpla 18 años, a independizarse, al año pido el ingreso mínimo vital, que es estar 3 años viviendo independiente, ¿vale? Es el único caso en el que se pide de algún menor, de los supuestos de menores, 3 años de residencia en España, ¿eh? Por eso digo, veis que la ley es siempre muy puntillosa. Y claro, todas las puntillas aquí no se pueden explicar. O sea que está dicho, esto es así, pero en este caso puede ser de otra manera y en este puede ser de otra. Pero eso se lo van a ir explicando cuando se eche la solicitud. Bueno, y una persona que se considere que cumple todos los requisitos y tiene toda la documentación de la que hemos hablado, ¿en dónde y cuándo puede tramitar todo este papeleo? En principio en el INS, o sea, en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que lo puede hacer informáticamente, ¿vale? Y está previsto el mecanismo para que se haga informáticamente, que en personas yo creo que se van a poder acoger al ingreso mínimo vital, pues va a ser difícil que a lo mejor tengan un ordenador, una internet. De todas maneras, estará siempre, cuando abran las oficinas del INS, pues siempre va a poder tener cita previa, agenciar para que le ayuden. Y porque ahora mismo estamos también en una situación un poco transitoria. Yo creo que esto acabará presentándose a través de los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos, ¿vale? Pero ahora mismo ese mecanismo no está establecido. Es hacia donde apunta la norma. O sea, la norma apunta ahora a que el INS tendrá que llegar a convenios con los ayuntamientos, con las comunidades autónomas, para facilitar la presentación, ¿eh? Sí tiene un mecanismo ahora ya establecido. Y seguramente muchos ayuntamientos, a través de sus servicios sociales comunitarios, no me extrañaría que lo estén haciendo, que es que una persona que tenga registro digital te puede presentar la solicitud. Y eso es lo que yo me imagino que más de un servicio social comunitario hará, que permitirá o que facilitará que las personas vayan a ellos, les ayuden y con su registro digital les presentan la solicitud. Y es como si lo hubiese presentado el interesado y en el INS. Aurelio, ¿hay en el decreto algún apartado donde hable de alguna prioridad para los afectados directamente por el COVID-19? Sí,
Sí, porque vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se calcula si una persona es vulnerable y cómo se calcula qué ingresos ha tenido? Hemos dicho que son los del ejercicio del año anterior. Luego, si eso es así, claro, ¿qué pasaría? Si yo hoy pido el ingreso mínimo vital, se me tendría que tener en cuenta qué ingresos tuve en el 2019. Sin COVID. Sin COVID. Claro. A lo mejor tenía una buena situación. Y seguramente mi situación será seguramente muy diferente a la que tengo ahora. Entonces, en el decreto, lo que se ha previsto es que se tendrá en cuenta en estas situaciones, en este año, a lo largo de este año, se podrá tener en cuenta situaciones provocadas por el COVID, ¿vale? Entonces, excepción, lo normal va a ser eso. Yo pido la ayuda en el 2021 y me tendrán en cuenta mis ingresos del 2020. Cuando la piden en el 2022, los del 2021. Siempre los del ejercicio anterior. Pero en este caso, ya digo, como además es la primera vez, pues se van a tener en cuenta situaciones, ¿vale? Del 2020. ¿Eh? Entonces, ese es, digamos, lo que afecta más directamente el tema del COVID. Y bueno, y el adelantar, digamos, la aprobación de esta norma de una manera que estaba en estudio, pero agilizarla al máximo, ¿vale? También yo creo que va con esa idea. Antes, Aurelio, has adelantado algo de la incompatibilidad o compatibilidad con algunas prestaciones no contributivas que se hacen desde las comunidades autónomas y además también de la compatibilidad con otros ingresos tipo becas. Sí. ¿Podemos detenernos un poquito más en esto? Y también es importante y con el salario que pueda uno obtener, porque puede influir en que incentive la incorporación laboral. Se discute a veces si este tipo de ingresos y de rentas incentivan o desincentivan el animarme a incorporarme al trabajo, ¿vale? Eso también es importante tocarlo. Porque eso es, tiene una previsión. Después trataremos el tema de la incentivación. Vale. En principio, no considera el decreto ley, pues no considera ingresos a la hora de calcular la vulnerabilidad económica, excluye algún tipo de ayudas. Entonces, por ejemplo, todo lo que son ingresos mínimos vitales, o sea, rentas mínimas de las comunidades autónomas. Que claro, los beneficiarios van a ser los mismos. Pero suelen ser ayudas muy pequeñas, ¿no? Sí, pero claro, esa ayuda pequeña, pues podemos poner un caso, a lo mejor la de Sevilla, la de Andalucía, que la busque, pero es algo menor cuando es un adulto solo, el que vive. La de Andalucía es algo menor a la que se prevé este decreto ley, pero a lo mejor es menor en 50 euros, ¿se entiende? Sí. Con lo cual, si fuesen incompatibles, yo no te tendría que dar más que 50 euros más al mes, o 40, porque ya estás recibiendo la ayuda de la comunidad autónoma, ¿vale? En la de la comunidad, aquí el decreto ley ha buscado, expresamente, este decreto ley ha buscado primar de alguna manera unidades familiares con hijos. Y entonces, en nuestro caso, en el caso del decreto ley, la diferencia es mayor, el ingreso mínimo vital es mayor a medida que tiene niños. Es decir, si la unidad familiar son de 2 adultos y 2 niños, o de 1 adulto y 3 niños, la prestación que va a recibir de la Seguridad Social, ahí sí es más, la diferencia es más importante con respecto a la de Andalucía, por ejemplo, ¿vale? Pero ya digo, el decreto ley las considera incompatibles. Pero la ayuda que da la ley que regula la de la comunidad autónoma, yo creo que la considera incompatible con la ayuda
similar, en este caso, de la Seguridad Social. Claro, es una ley que se redactó antes, ¿vale? Es del año 17 y esta es actual. Lo que yo creo que va buscando la filosofía del decreto ley es que yo pongo un mínimo, pongo un escalón común para toda España y ahora ya cada comunidad autónoma puede mejorar ese escalón con sus rentas. Lo puede completar bien manteniendo una prestación económica o con otro tipo de ventajas. Ventajas para estudios, ventajas para incorporación al trabajo. Esto yo creo que va a obligar a que las comunidades autónomas se replanteen sus rentas mínimas, ¿vale? Y de hecho la ley prevé la creación de una comisión de encuentro de varios ministerios y de las comunidades autónomas para analizar los efectos de este tema. Lo que se pretende es que haya una mayor coordinación del Estado y de las comunidades autónomas en lo que son las rentas mínimas garantizadas. Sí, ¿Ha entendido? Es complicado, pero claro, por parte del decreto ley y del Real Decreto Ley te dice, yo no lo considero incompatible, no lo tengo en cuenta, pero por parte de la normativa sí te lo va a tener en cuenta. Y luego hay otras que no las tienen en cuenta, que son las ayudas finalistas que se llaman. Por ejemplo, eso, una ayuda de beca, de estudios, ayudas para el alquiler, ayudas para una situación de emergencia. Se me ha incendiado la casa y me da el ayuntamiento una ayuda para ayudarme. Pues no se tiene en cuenta. Ayudas de ese tipo no se tienen en cuenta. ¿Vale? Aurelio. Y luego, claro, también es importante que esto las personas lo sepan. Si me cambia la situación, tengo obligación de comunicarlo. Vamos a poner algún ejemplo para que se entienda. Tengo una persona mayor, tiene 64 años, no cobra ningún tipo de pensión todavía y no está trabajando. Vamos a ponernos en lo peor. Cumple 65 y le dan la pensión no contributiva de jubilación. Lo tiene que comunicar. El adulto que forme parte de la unidad de convivencia tiene que comunicar, oiga, que esta persona que formaba parte de la unidad de convivencia está cobrando una prestación, ahora está cobrando una prestación. Y por lo tanto, el ingreso mínimo vital podrá aumentar o disminuir. ¿Vale? Seguramente el gobierno tendrá previsto algunas medidas de contención a la picaresca, ¿no? Claro, son de este tipo. O sea, hay obligación de comunicar los cambios de tipo personal, económico o patrimonial que uno tenga, ¿vale? En los 30 días naturales siguientes se los tengo que comunicar al INS. Si no los comunico, llegan a conocimiento del INS, me puede suspender la prestación y me puede pedir que devuelva el dinero percibido indebidamente. ¿Vale? Claro, pero hay también situaciones para lo mismo. Por eso digo que las personas que perciban esta ayuda se tienen que acostumbrar a que tienen que comunicar sus cambios personales. Si me nace un niño, tengo una persona más en la unidad de convivencia. Tengo que comunicarlo. Porque el ingreso mínimo me aumenta. ¿Vale? Entonces, y Aurelio, el ingreso mínimo vital ha venido... Un hijo mío cumple los 23 años y sigue viviendo en la familia. Lo tengo que comunicar porque el ingreso mínimo vital, el Instituto Nacional de la Seguridad Social me lo tendrá que revisar y decirme, pues, desde el día 1 del mes en que se produjo el cambio, a usted hay que incrementarle en este o disminuirle en esta cuantía. Aurelio, ¿tú crees que el ingreso mínimo vital ha venido para quedarse?
o puede tener un carácter de transitoriedad dada la situación. No. El ingreso mínimo vital ha venido para quedarse. Vamos, el ingreso mínimo vital es que España tenía obligación incluso de haberlo aprobado antes. Sí, vamos a ver, o sea, el ingreso mínimo vital ya es algo muy extendido en todos los países europeos, unos con mejores niveles, otros con peores niveles, y era una exigencia que estaba planteando muy reiteradamente la Comunidad Europea, o sea, Europa. Es decir, que nosotros llegamos un poquito tarde, ¿no? Claro, Porque teníamos los países de nuestro entorno, Alemania, Estados Unidos, Francia, Bélgica, todos. Suecia, todos lo tienen, ¿no? Lo tienen. Y nosotros lo teníamos a través de, como hemos dicho, de las comunidades autónomas desde los años 90, ¿vale? Pero claro, como era muy desigual, pues provocaba muchas insuficiencias. Entonces, el que se haya puesto un escalón común para toda España y un nivel común para toda España, claro, produce un cambio que yo creo que ya es permanente, ¿vale? O sea, claro, lo ideal sería que el nivel de igualdad en nuestro país no necesitara que hubiera un ingreso mínimo vital. Pero eso va a ser, creo yo, que bastante difícil en lo sucesivo, con lo cual siempre esta protección tiene que estar. Y la pide la Constitución, ¿eh? O sea, que el artículo 41 de la Constitución también obligaba a que los poderes públicos garantizaran las situaciones de necesidad con prestaciones o ayudas. O sea, que no sé, es permanente, es permanente. Lo único que ahora, lo que he dicho antes, en la situación de transitoriedad se ha dicho, se va a tener en cuenta la incidencia en la vulnerabilidad económica del 2020, no la del 2019. Sí, sí. Bueno, hay gente que con alguna intencionalidad habla de que esto puede desincentivar Desincentivar el trabajo. eso, Sí, esa de es no la ley. incentivar, Sí. incentivar el trabajo, ¿eh? Y por tanto fomentar la vagancia y, bueno, de manera más o menos jocosa, pues la paguita, ¿eh? La paguita. ¿Qué respuesta habría que darle a aquellas personas que piensan que esto no incentiva el interés por conseguir un puesto de trabajo? La paguita, si un grupo político o una institución que quiere llegar al poder político, si habla de paguita, es que no ha entendido la Constitución, ¿eh? En mi opinión personal. O sea, una persona particular puede defender valores que no estén a lo mejor recogidos en la Constitución, pero un poder público, yo soy diputado, si yo soy ministro, si yo soy consejero, si yo soy alcalde, si yo estoy obligado con los valores constitucionales. Y el artículo 41 era claro. Ante una situación de necesidad, el Estado debe prestar ayuda a través de un régimen público de seguridad social. Este decreto ley lo que está haciendo es dar cumplimiento a un artículo de la Constitución. Entonces, expresiones despectivas de ese tipo, para mí serían expresiones despectivas también con la Constitución. Y dicho esto, sí hay previsto en la norma la norma se ha preocupado mucho en ese tema. Es verdad que necesita desarrollo reglamentario, pero se va a tener en cuenta que si encuentro trabajo, cuando yo calcule al año siguiente mi situación de vulnerabilidad económica, lo que yo creo que apunta la norma es a que toda la cantidad recibida como salario, parte de esa cantidad no se tendrá en cuenta, ¿vale? Y es fácil que también, si yo estoy percibiendo el ingreso mínimo vital y me sale un trabajo temporal o me sale un trabajo, una parte del tiempo o una parte del salario no lo pierda. O sea, no me lo tengan en cuenta y me lo descuenten de la renta. Pero eso está pendiente
de que se desarrolle en un reglamento que se quiere hacer dentro de este año, ¿vale? Entonces, está pendiente de desarrollo, pero va por ahí. O sea, además lo explica ahí en la exposición de motivos, que se busca eso. Y después, el ingreso mínimo vital no es solo un dinero que se da, es también una serie de ayudas y de favorecer todo lo que sea incorporación al trabajo de las personas que están recibiendo el ingreso mínimo vital. O sea, se va a buscar fórmulas para, en este reglamento que se tiene que desarrollar, para que se incorporen al trabajo, facilitar la incorporación al trabajo. Se va a buscar colaboración con empresas, con instituciones, por ejemplo, me parece que se denomina el sello social, ¿vale? Entonces, esa es una línea que tiene. No es solo la ayuda económica, sino incentivar la incorporación a la sociedad y salir de la exclusión social. Es que eso es muy importante, ¿eh? Porque lo que acabas de decir, porque lejos de incentivar, ¿eh? El interés por el empleo, parece ser que estas ayudas van ligadas a la formación a la y formación, a la inserción de búsqueda de empleo. Es que esto es muy importante, sobre todo para aquella gente que de una manera un tanto despectiva hablan de paguita y de vamos a criar una bolsa de vagos. Creo que esto es importante, que el propio decreto tenga esos mecanismos. Claro, esto está ahora mismo, claro, lo que está más desarrollado y está muy estructurado y claro, por eso está en marcha ya, es la prestación económica, porque es lo que es más urgente, es más urgente. Lo otro está pendiente de desarrollo reglamentario y yo creo que se hará en breve y está haciéndose, vamos, seguro que se está haciendo ya y se está discutiendo con las asociaciones del tercer sector, asociaciones que se dedican a este tipo de necesidades, los sindicatos y los empresarios, ¿vale? Que se ha creado también un consejo consultivo para tocar toda esta serie de temas que están presentes estas entidades, ¿vale? Sí. Ahora hablaremos, para ir terminando, del tema de los empresarios y los sindicatos. Resumiendo un poquito la cuestión, ya han quedado claros más o menos los requisitos, los documentos, los mecanismos de control que tiene el gobierno, el objetivo que tiene el decreto ley. De una manera concreta, una persona que esté en vulnerabilidad económica, que lo esté pasando mal, ¿a dónde debería de iniciar este proceso burocrático? Mira, pues hay un grupo de personas que, según he leído en la prensa, y ha debido comunicar ya el Instituto Nacional de Seguridad Social, hay un grupo de personas, y bastante numeroso, que ya han percibido la prestación, ¿vale? Sí, por oficio, porque sabían que estaban en la pobreza extrema. Sí, ¿cuáles son? Las personas que estaban percibiendo una prestación no contributiva que tenía la Seguridad Social, que era por hijo a cargo. Había personas que recibían una ayuda por los hijos que tenían, que era muy baja, era una ayuda muy baja, y que estaban en situación de vulnerabilidad económica, y le constaba esa vulnerabilidad económica a la Seguridad Social porque tenía los datos y por eso le daba esta prestación. Entonces, en el Real Decreto Ley, pues había una medida para estas personas, dársela, comunicarle, tiene usted derecho al ingreso mínimo vital de tal cuantía, porque tiene todos los datos de las personas que forman esa unidad de convivencia, tiene de tal cuantía y tiene usted un mes para elegir entre mantener la ayuda anterior o esta. Lógicamente es de esperar que las personas van a elegir esta ayuda porque es bastante más elevado que la que percibían por el otro lado. Y después también la norma permite o habilita para que las comunidades autónomas le comuniquen los datos de las personas que están percibiendo
las rentas mínimas autonómicas y cuáles de esas personas, con los datos que tiene la comunidad autónoma, pueden reunir los requisitos para percibir el ingreso mínimo vital. Si las comunidades autónomas hacen eso, pues también se facilitaría que otro volumen importante de personas puedan percibir casi de oficio la ayuda. Pero siempre puede ser conveniente, vamos, no es que sea conveniente, es que yo creo que las personas que estén interesadas tienen desde el 15 de junio ya pueden presentar la ayuda, ¿vale? La solicitud. Y si lo hacen en estos 3 meses siguientes, la ayuda la percibirán desde el 1 de junio. Aunque yo la presente en agosto, pues la ayuda se me percibirá desde el 1 de junio. Porque si no, el mecanismo normal es que la percibiría desde el 1 del mes en que la presento, ¿vale? Entonces... Aquí, aparte de hay partidos que se están prestando a la información de todos los que quieran informarse. Me imagino que los servicios sociales de los ayuntamientos tienen que estar obligados a informar a todo el que se acerque. Sí. Ya digo que van a ir firmando, o sea, lo que está previsto es que el INS vaya firmando convenios de colaboración con los ayuntamientos, ¿vale? Pero sí la ley prevé que, incluso prevé que parte de ayuntamientos que tienen una especie de superávit, parte de ese superávit la puedan dedicar a informar y a ayudar en la tramitación de esta prestación. Yo creo que eso se acerca al personal, a los servicios sociales comunitarios, y es muy fácil que tengan ya establecido pautas para rellenarle la solicitud informáticamente, ¿vale? Eso. Aurelio, y una última pregunta, y no porque no haya más, sino porque el tiempo es limitado. He leído en la prensa que tanto comisiones como UGT avisan de que pudiera haber empresas que aprovechando el ingreso mínimo vital, pues pudieran rebajar los salarios. ¿Tú crees que eso tiene visos de verosimilitud? Hombre, si eso ocurriera, desde luego es claramente infracción muy grave laboral, con multas fuertes, cuando incluso pudiese en circunstancias determinadas llegar a ser delito, ¿eh? O sea, que hay un artículo que es el delito, un delito que está previsto cuando se imponen condiciones laborales aprovechando situaciones de necesidad de personas. Y hay alguna condena ya, ¿vale? Y ahora te pongo sin seguridad social, unas condiciones bastante degradantes, como podrían ser casos de este tipo. O sea que si me aprovecho de situaciones de ese tipo, a lo mejor un empresario podría estar llegando incluso a cometer un delito. Desde luego, infracciones laborales graves, muy graves, seguro, ¿vale? Seguro. Y yo creo que en algún caso a lo mejor sería cuestión de que dar parte al fiscal por si Fiscalía considera que pueden ser también delito. De todas maneras, solo hay una inspección de trabajo, lo haría de oficio. Y si nos enteramos, incluso yo a esto lo animaría. Si yo me entero de que eso está ocurriendo, la inspección de trabajo tiene un buzón digital para denunciarlo y es anónimo incluso. O sea, yo puedo decir, mire usted, en la empresa tal me consta que hay que hacerlo con el máximo de datos posible, que está ocurriendo esto. Y es anónimo. Y ahora la inspección de trabajo lo comprobará o no lo comprobará o lo meterá en su plan de trabajo. ¿Vale? En fin, en principio esperemos que eso no ocurra. Yo espero que eso no ocurra. Y si ocurre, pues ya digo que lo que hay que decir es que ese empresario no es un empresario listo. Es un empresario sin vergüenza. Pero es que
lo dejamos ahí entonces. Claro. Bueno, Aurelio, yo creo que hemos hecho preguntas y nos has dado respuestas bastante aclaratorias. No obstante, ¿tú consideras que hay algún puntillo o alguna cosa que aclarar? Sí, mira, yo sí creo que también es importante que se sepa también que este decreto ley, como ha sido un decreto ley, ¿vale? Se está tramitando como ley. O sea, los decretos leyes, cuando los aprueba el gobierno, los ratifica el Congreso de Diputados, puede optar porque se tramiten como una ley. Y entonces este es de los que se está tramitando como una ley. Y puede haber sugerencias de grupos. Por ejemplo, hubo algún grupo parlamentario que en el debate de la convalidación hizo sugerencias que pueden ser asumidas, ¿vale? Para la ley. Y después está también, ya que has hablado de comisiones de UGT tienen en el 2017 presentaron una iniciativa legislativa popular que era un proyecto de ingreso mínimo vital. ¿Vale? Lo que era un proyecto redactado recogiendo un ingreso mínimo vital. Es de las pocas iniciativas legislativas populares que el Congreso de Diputados ha admitido a trámite y se está tramitando. Claro que se está tramitando desde el año 2017, ¿vale? En fin, está ahí que muchas o alguna de las ideas que tiene esa iniciativa legislativa popular, pues es fácil que se puedan también añadir, incorporar o tener en cuenta, y que yo creo que ha sido también un desencadenante de este Real Decreto Ley, ¿eh? Pero que sepamos que ahora este Decreto Ley no es la última palabra, se está tramitando como ley, seguramente dentro de 3-4 meses ya se aprobará como ley, pero ya está en funcionamiento. Muy bien, Aurelio, abogado. Y quizá decir que es un punto de partida, ¿eh? Como hemos dicho, es un punto de partida. Le queda ahora desarrollo al decreto ley, ¿eh? O sea, que no es el punto de llegada. Muy bien, abogado Aurelio Garnica Díez. Hemos llegado al final de nuestra entrevista, y no sabes cuánto te agradecemos el que nos haya aclarado pues muchas dudas que hay por ahí en el aire, y que vienen muy bien a aclararlas desde todos los puntos de vista. Yo también espero que esta entrevista haya servido para despejar dudas, para aclarar conceptos que no estaban claros, para informar y que por tanto haya sido una entrevista productiva. Y si lo hemos conseguido, pues nos sentimos muy satisfechos. Espero que sí, que lo hayamos conseguido. Hasta nuestro próximo programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes.